Bueno, aquí estamos con unas amigas que Nora Friedenberg. ¿Qué tal? Buenos días. Acá Nora, en el programa. ¿Nos contás con quién viniste? Bueno, hoy vine con dos compañeras de trabajo, con las últimas compañeras de trabajo que tuve antes de jubilarme, con Sandra Cruz, que se va a presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Cruz, soy profesora especial de sordos y también profesora de primaria, y actualmente trabajo en el taller de lenguaje anexo 20. Y con Claudia. Hola, soy Claudia Legname, soy la psicopedagoga del taller de lenguaje anexo 20, soy licenciada en educación, maestra de nivel inicial y profesora maestra de apoyo del escalafón B hasta haber tomado este cargo. Vas a tener que repetirlo un poquito más fuerte al lado del micrófono, porque si no... Hola, soy Claudia Legname, soy licenciada en Ciencias de la Educación, soy la psicopedagoga del taller de lenguaje, maestra de inicial, y trabajo en el taller hace un par de años, tomando el lugar de Nora. Soy como la otra Nora. Bueno, vamos a contar qué es el taller de lenguaje. Sí. Yo quería preguntar, ¿por qué un taller de lenguaje? ¿Por qué se pensó un taller de lenguaje en ese lugar, en ese contexto y en este momento, ¿no? En las dos escuelas de sordos ya estaba, no sé si con el nombre de taller de lenguaje. A ver, Sí, Sandra. tenía otro nombre, muy bien no me acuerdo, Sosple era, pero no me acuerdo bien a qué estaba, no estaba orientado ni pensado como estaba pensado el taller de lenguaje, porque acá está fuera de una institución, es como un anexo, de hecho es anexo 20, así está dentro de la institución. O sea, nosotras dependemos de la escuela 29 y de la escuela 28, y ambas escuelas crearon ese taller y el nombre es anexo 20, o sea, es un anexo de la escuela. Sí, ahora Dentro que dijiste Sosplen, me acuerdo que eran talleres de lenguaje para los niños no sordos, que no tenían ningún tipo de atención particular dentro del sistema educativo. Es decir, que un niño con trastorno del lenguaje expresivo, comprensivo, pero sin dificultad de tipo auditivo, no tenían espacio dentro del sistema para ser atendidos, ¿no? Bueno, esa orientación sigue estando, o sea, Nosotros seguimos trabajando con niños oyentes que tienen, estas particularidades. Claro, por eso supongo que de ahí ese antecedente que mencionabas. Claro, porque ya en el año 2006 María José Sánchez, que es la coordinadora de este taller, empezó a trabajar en Airolo, dentro de una de las instituciones. Claro, en el proyecto de Sosplen para evaluar el trabajo y para evaluar qué otras cosas y nuevas intervenciones se podían hacer. Exactamente. Esa misma persona que hizo esa evaluación es la que coordina este taller, que está desde no me acuerdo desde qué año, pero podríamos decir desde 2012. Sí, más o menos. Desde el 2012 que se arma en el Distrito Escolar 20. ¿Por qué se arma en el 20? El 20, como el 13 y el Distrito Escolar 21, que es la zona sur. ¿En qué lugar de la zona sur? En la zona de Mataderos, cerca de Lugano. De Lugano, cerca de Ciudad Oculta. No sé, acá funciona donde es la feria de Mataderos, a una cuadra. Digo, para hacerse referencia rápido. Nueva Chicago. Se piensa en función de que no había escuela de educación especial cercana que pudiera armarse un taller de lenguaje o un trabajo más específico acerca del lenguaje, porque solo estaban las dos escuelas de recuperación. No había, interdisciplinaria, Nora, no seas vieja.
Yo me hablo y me contesto. No había nada del escalafón C que trabajara esto. El problema es que cuando se armaron históricamente las escuelas para sordos, quedaron en la zona norte, porque la zona sur era una zona fabril, podríamos decir. El distrito 20 no tanto, pero el distrito 21 tiene muy pocas escuelas. Sucede lo mismo, creo, que en el distrito quinto. ¿El distrito quinto dónde está? Para ubicar. El distrito quinto queda en Parque Patricios y tomaría Barracas, tomaría Zabaleta. Digo, como fuente de lugares donde hay muchos niños viviendo. Exacto. ¿Y qué es lo...? Y bueno, esa zona que tiene, digamos, cierta carencia en relación histórica, ¿no? La zona sur, ¿no? Sí. Con esa diferencia respecto del norte en cantidad de escuelas y en duplicar la cantidad de vacantes y lo que significa. Pero ¿por qué se presenta esta necesidad de trabajar el lenguaje en los niños pequeños? Y no estamos hablando de alumnos de escuela especial, ¿no? No, estamos hablando de niños que van al jardín común. Bien. O sea, de niños que van a la escuela, de lo que uno encuentra jugando en el parque. Bueno, surge en esa zona porque se empiezan a detectar a partir de la... a partir del CEPAPI que estaba en esa zona. CEPAPI es un centro de atención a la primera infancia. Se empiezan a detectar o ver niños con dificultad para adquirir el lenguaje. Niños en sala de 4, de 5, se hace la recorrida. Entendiendo que en un proceso de desarrollo normal, digamos, los niños adquieren el lenguaje solo en situación de comunicación natural, digo, con sus familias, sus los adultos que lo rodean, los hermanos, los niños, digamos. Esto es lo que normalmente uno teóricamente conoce, ¿no? Pero esto no estaba sucediendo de alguna manera. Si esos niños, aún en esos contactos, llegan a la escuela con dificultades en relación a ese proceso de desarrollo del lenguaje. Sí, y sobre todo lo que se empieza a ver cuando uno comienza la indagación acerca de la no adquisición de parámetros normales, se empieza a dar cuenta que hay otras maneras de crianza, que es lo que los moviliza a repensar cómo vamos a hacer para que estos niños adquieran el lenguaje a través del juego, a través de situaciones que no les sean tan... ¿cómo era lo que decíamos la otra vez de este nene que se sorprendía? Tan impactantes para él que pudieran asimilarlo como un acto natural de la familia, ¿no? De la convivencia. Y entonces, ¿cómo empieza el trabajo, Claudia? Bueno, nosotros lo que hacemos es una recorrida por las escuelas, en principio o convocadas por las maestras, los equipos de conducción o los equipos de orientación, y hacemos una recorrida por la escuela y vamos participando de algunas actividades de las salas. En esas actividades lo que vemos es cuál es la posibilidad de intercambio de todos los niños y las niñas y cómo el lenguaje empieza a cruzar esas propuestas que hace la maestra, las situaciones lúdicas en las que los chicos están convocados, cómo intercambian con el otro, cómo expresan sus necesidades, y lo que empezamos a pesquisar, ¿no? A relevar es cómo hacer para trabajar de manera conjunta con la maestra estas situaciones cotidianas que se dan en la sala, para que sea la sala en realidad el ámbito por excelencia donde los chicos adquieren el lenguaje justamente en el estar con el otro, para que no sea una situación ficticia, ¿no? En el uno a uno. Muchas veces estas intervenciones que nosotros hacemos con los maestros, con los docentes, que nos sentamos como a repensar
no solamente las situaciones particulares de los niños y niñas que están en la sala, sino de revisión de las propias prácticas, producen efectos rápidamente en los niños y otras veces no. Esas otras veces son las veces en que nosotros convocamos a esos niños a trabajar en el taller. Generalmente al taller vienen en horario de contraturno de la escuela, o sea que no interferimos en su escolaridad, porque aparte justamente esto, lo que no queremos es restar del estar con chicos de su edad, con otros adultos significativos que no sean su familia. Y en el horario de contraturno vienen también en pequeños grupos a hacer trabajos al interior del taller. En ese trabajo, que bueno, más adelante les va a contar Sandra, que es específicamente qué se hace con estos niños, como que seguimos manteniendo distintas variables. La variable de la escuela, la intervención en la escuela se sostiene a lo largo de todo el trabajo con estos niños, pero aparte entra una pata que es muy importante para nosotros, que es el trabajo con las familias. El trabajo con la familia, 1 a 1, de parte del taller, y aparte el gestionar entre todas las mamás o papás o cuidadores simbólicos de estos niños que van al taller, la forma de que puedan entre ellos intercambiar situaciones de crianza, de cultura, de historias compartidas, de cosas en común, de posiciones diferentes que permitan también a ellos pensar sus intervenciones como hacemos nosotros con los maestros, pero en casa. Bueno, ¿qué pasa con el niño cuando llega de la escuela? ¿Qué pasa cuando sale de la escuela hasta que va a la casa? ¿Qué situaciones de diálogo se producen? Todas estas cuestiones que para muchas familias son como hechas, en otras cuestiones hay como que mostrarlas en el sentido de mostrar que hay otra forma de criar, de educar y de acompañar. Bien, muy bien. Ahora, vos decís, para que los oyentes entiendan un poco más, vos decís, los convocamos a que vengan al taller. ¿A dónde vienen? El taller funciona, tiene un espacio propio en este momento, funciona, tiene un lugar físico que es arriba del Polideportivo de Nueva Chicago. Generalmente no, la idea es que los chicos vengan 2 veces por semana durante 50 minutos, los traen sus familias, son unas salas, como si fuesen las salas de nivel inicial, bueno, donde están las mesas, hay juegos, están todo el material y el material lúdico con el que trabajamos nosotros, y mientras los chicos y las chicas están trabajando con sus maestras del taller de lenguaje, las familias se esperan afuera. Afuera es en un sector que tenemos como un hallcito, donde ahí, mientras las maestras trabajan con los niños, nosotros trabajamos con las familias. Están ahí un rato, todos compartiendo distintas situaciones, por un lado los adultos, por otro los grandes, en algunos momentos con algunos grupos en especial se hace un trabajo con los niños y con la familia también, como para que vean otras formas de juego y de acercamiento con sus hijos. Y al finalizar el horario, que es de 50 minutos, cada uno vuelve a su escuela o a su casa a prepararse para ir al jardín. Okay. ¿Dentro de qué edades son los chicos que van? Nosotros empezamos a hacer la recorrida de los jardines en las salas de 4 y 5. ¿Y por qué? Porque es el momento, en general, la mayoría de los niños y niñas que vemos es el momento de ingreso a las instituciones, o empiezan muchos chicos a los 3 años por variadas razones, algunas por desconocimiento, otras porque generalmente la familia no suele conseguir vacante, aunque la requiera y la necesite antes de los 3 años. Donde está la vacante garantizada, la mayoría de las veces es sala de 4, por eso es en la sala de 4 donde tenemos más niños. En la sala de 3 solemos hacer intervenciones más dirigidas adentro de la sala y con el docente. Hacemos en sala de 4 y en sala de 5. En este momento nosotros estamos haciendo el acompañamiento de esos chicos que egresan del jardín, y el dispositivo, como es un dispositivo de apoyo a la inclusión, continúa trabajando en las escuelas que los chicos vayan. Por ejemplo, muchos de nuestros chicos y chicas van a las escuelas del Distrito 20, pero otros van a las escuelas del Distrito 13 y tenemos alumnos también en el 11. Y a todos los seguimos haciendo el mismo trabajo que hacíamos en jardín en común. Ahí ya en primaria, ahí ya pensando más las situaciones
más formales del aprendizaje, ¿no?, que tiene la escuela primaria, la alfabetización, la lectura, la introducción al área de matemática, bueno, y cómo repensar todas estas cuestiones del lenguaje, cómo están cruzando las cuestiones de los aprendizajes más formales. Bueno, seguimos hablando del taller de lenguaje y la pregunta ahora sería, bueno, ustedes comentaron cómo empezaban a trabajar, yendo a los jardines, conversando con los docentes, observando las clases y luego ahí viendo qué situaciones ameritaban convocarlos al taller. Y yendo más al detalle, ¿qué características tienen, digamos, el de particular el desarrollo del lenguaje de estos niños que hacen que sean convocados al taller? Bueno, son niños que por distintas situaciones no han producido el estallido lingüístico que se da alrededor de los 2 años y medio, 3. Ellas lo ven en sala de 4. Y bueno, no han desarrollado tampoco las competencias comunicativas, que es lo que le interesa dentro del ambiente educativo. Entonces se trata de enfocar en esas competencias y ver qué es lo que, en qué aspectos del lenguaje se puede enriquecer para que el niño pueda justamente desarrollar ese lenguaje que todavía no está presente. Y para entenderlo un poquito más, cuando decís competencias comunicativas, ¿qué sería? Me refiero a la situación de conversación, a una situación de un discurso narrativo donde uno cuenta algo que está sucediendo, o mismo, por ejemplo, ahora en esta situación de conversación, donde yo tomo tu tema y te respondo con una continuidad temática. Bueno, estos niños no pueden hacer este ida y vuelta. Una de las cosas que generalmente no pueden hacer. Después no pueden contar algo que les sucede. Y bueno, y después tenemos casos un poquito más graves que directamente o presentan sonidos o presentan palabras aisladas, que en un niño de 4 años es alarmante. Si bien muchas veces llegan y nos dicen que han sido revisados por un pediatra, pero que el pediatra les dijo que hay que esperar un tiempo, y la verdad es que el tiempo a los 4 años ya ahí es un tiempo, es una alarma muy grande que a los 4 años un niño presente palabra aislada. Claro. No, y me imagino que en estas épocas de rápidos diagnósticos y etiquetamientos debe ser importante el trabajo de ustedes en el sentido de poder diferenciar cuando hay algo que tiene que ver con un desarrollo del lenguaje que se ve de alguna manera no interrumpido, pero sí como más lento en su procesamiento. Lo bueno que tiene este taller, diría yo, es que no nos centramos en las etiquetas, ¿no? Vienen niños que vienen etiquetados con trastornos del lenguaje o muchos de los padres nos piden, y bueno, ¿qué tiene? Bueno, tratamos de sacarlos desde ese lugar. Eso lo hacen nuestras compañeras, que son las que trabajan con la familia, y nosotros tratamos de sacar al niño desde esa mirada, porque a veces vienen que ya han sido evaluados anteriormente por otros profesionales, generalmente médicos. Entonces conocen esas situaciones, conocen la situación de evaluación. Entonces, cómo evaluar desde la manera más lúdica, donde realmente primero se mire lo que es establecer el vínculo con el nene, y después sí, bueno, vamos a evaluar esos aspectos tan puntuales del lenguaje, pero primero establezcamos un vínculo, una mirada, un conocer del espacio, para que después en la situación de evaluación él sienta que es una situación más y no que sea una situación tan dura para un niño pequeño, ¿no? Para nosotros en el taller la construcción de la subjetividad es algo nodal, digamos, algo que entrecruza la mirada sobre el lenguaje. Nosotros no podemos pensar el lenguaje sin pensarlo desde un sujeto y en relación a otros sujetos. Entonces, cuando Sandra trae esto del etiquetamiento, muchas veces aparece una cuestión de poner una figura y una etiqueta sobre algo, un nombre sobre algo que tiene una respuesta mágica, que a veces también los maestros y las maestras esperan, ¿no? Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué hago? Y a veces es solamente detenerse un minutito a mirar a ese niño como un niño y ver desde donde tiene
de lo que tenga, tirar un poquito del hilo para ver hasta dónde uno puede ayudar en su desarrollo, porque cuando uno empieza a construir redes entre los propios compañeros, con los propios maestros, y a la vez redes con las familias, y las moviliza, los cambios se empiezan a notar. Sí es cierto que hay casos que son más graves, como dice Sandra, donde el trabajo está puesto con la mirada en otro lugar, pero también es cierto que aún en los casos más graves, la subjetividad va a atravesar a ese pibe, y la mirada que la familia tenga sobre ese niño en relación a su aprendizaje, a su lenguaje, a su conocimiento, también esto permite que empiece a fluir la palabra, con mayor facilidad, a veces con menor facilidad, pero empieza a aparecer. Yo le quiero agregar a las palabras de Claudia y de Sandra que para que funcione tan armoniosamente, aunque hay muchas disputas internas como en cualquier lugar de trabajo, por suerte, está todo el tiempo como un sello transversal la amorosidad y la hospitalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que había veces que sucedieron cosas particulares, como por ejemplo que una niña donde nunca se quedaba sola en ningún lado entró y le echó a la madre sin palabras, porque cuando se sentó se sintió feliz, y era una nena que estuvo 3 meses tratando de adaptarse en el jardín y la madre no la podían sacar de la sala. Llegó al taller y ese clima, voy a agregarle a la descripción que hizo Claudia, es un salón donde hay mucho sol, que pareciera un detalle sin importancia, pero nuestros niños del taller a veces viven en casas que no tienen ventanas. Por lo tanto, que haya mucho sol ya es algo que te inspira ganas de quedarte. Te sentís calentito aunque no prendas la estufa, que estallaba y todo lo que ya sabemos. Esto también es importante, porque se lo espera con cariño. Ya se prepara la tarea antes de que el niño llegue, muchas veces. Y se piensa 10 minutos, por eso son 50 minutos, porque hay 10 minutos antes donde las maestras están mirando la planificación y diciendo, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa. No hay nada librado al azar, aunque después dispare para otro lugar, como sucede en cualquier salón de clase. Pero esto es el eje más importante, la amorosidad del trabajo, la constancia, la evaluación de las conversaciones, porque se graban, porque se reescuchan. O sea, no es solo venir a jugar, es venir a jugar, y hay todo un trabajo posterior a escuchar las conversaciones con los niños. Sí, por supuesto, hay un análisis de esas conversaciones, y en donde interviene también la coordinadora, que es una especialista en lenguaje, entonces ahí nos da las orientaciones o nos acomodamos algunos aspectos que por ahí estamos confundidas o desorientadas por algunos casos que son bastante severos. Y lo bueno también es que trabajamos, tenemos la oportunidad de tener ateneos donde conversamos, y si hay que dar de vuelta se da de vuelta, y si hay que transformar algún punto se lo transforma, y la verdad que mis compañeras son muy humildes y son muy generosas en cuanto a todo lo que saben, y eso también ayuda a las maestras que estamos dentro del salón a transmitirle a los niños lo mismo. Sandra, te pregunto algo, ¿cuál es la reacción de las familias o de qué manera intervienen las familias, ¿no? en talleres como estos? ¿Cuál es la intervención? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piensan? Mira, las que más trabajan con las familias son las chicas que están afuera, pero lo que nosotras sí hacemos es una observación de esos contextos familiares cuando abrimos la puerta y conversamos con el padre. Muchas veces lo que hacemos es, para no ser
tan directo en algunas cosas que vemos dentro de la sala y que necesitamos que Claudia trabaje con los padres. Entonces le decimos, mira, a todo le dice, este chico a todo lo que es comida le dice carne, pero no, hay carne, hay pollo, hay pescado. Bueno, fíjate, a ver, indagá con los padres cómo es que ellos le ofrecen el alimento. Bueno, lo que hacemos es lo que vimos ahí en la sala, cómo hacer, se lo transmitimos a ella que trabajó con los padres para que ella pueda accionar ahí, o un niño que por ahí ya tiene 5 años y sigue tomando un vasito viene con el vasito, ¿te acordás, Esteban? Y todos los días venía con el vasito y nosotros tratando del vasito con piquito. Entonces, todos los días tratando de decirle que no era por el vasito en sí, sino por la situación en que todo lo hacía pensar que él era un niño mucho más pequeño, cuando ya alguien tenía que accionar con la madre para que se dé cuenta que este niño ya tenía 5 años, que está retrasado en el lenguaje y que hay que mover ciertas estructuras familiares. Bueno, nada, ese trabajo lo hacen ellas. Nosotras ofrecemos la mirada del niño, lo que vimos, y generalmente esto rápidamente hace cambios. El trabajo con las familias, cuando uno se pone a hablar del lenguaje o de la palabra con sus hijos, repercute en otros aspectos. Claro. Porque muchas veces estos niños que llegan al taller, que no tienen posibilidad de hablar por distintas razones, inclusive nosotros tenemos muchos niños donde su familia, sus madres o sus padres, el español es la segunda lengua. Entonces, quizás las mamás o los papás aprendieron a hablar español, no sé, a los 13 años, es una mamá de 20. O sea, es muy cercana el aprendizaje de este segundo idioma, parece como un segundo idioma. Entonces, cuando uno se pone a pensar con esas familias cuestiones referidas al lenguaje, porque no es solamente la adquisición de palabras, es qué hace uno con las palabras, porque uno puede adquirir muchas palabras, el tema es qué hace uno con estas palabras. Entonces, a veces nosotros vamos más allá, y las familias también, sobre todo en la población que nosotros trabajamos, hay muchas familias con construcciones muy patriarcales, muy machistas, donde la posición del varón, la voz del varón es muy fuerte. Entonces, la posibilidad de estar con otras mamás, otras mujeres, inclusive hay hermanas mayores que traen a los niños, permiten estos espacios de reflexión, aunque sea desde el humor, ¿no? Esta cosa que uno trae desde el chiste para decir algo que es duro y verdadero, permite una posibilidad de reflexión y de empoderamiento, que nosotros también trabajamos con las mamás, porque una mamá que puede hablar, una hermana mayor que puede hablar, va a convocar también a su hijo a traer la palabra, porque lo importante de la palabra es eso, es usarla para decir cosas, no solamente para pedir. ¿Tuvieron también situaciones de niños y niñas que provienen de pueblos originarios y que hablan otros idiomas en los talleres de ustedes, y que no hablan justamente porque hablan por ahí quechua u otro? No sé si directamente como primer idioma, pero sí familias donde el español es la segunda lengua, y que en su casa escuchan otros idiomas. Entonces ahí hay que estar como muy atento a ver si lo que trae este niño no tiene que ver con la jerga de su lengua de origen, o con la gramática propia del lenguaje que tienen. Exactamente. No todas las gramáticas son iguales, así que nosotros eso lo respetamos. Lo importante es qué hace ese niño con la palabra, digamos, la situación comunicativa en sí. Claro, que es mucho, el lenguaje es mucho más que la palabra. Sí, mucho más que la palabra. Y los niños se constituyen como niños también a partir de la palabra, ¿no? Bien. Sí, por eso la importancia que le damos a lo subjetivo, a cómo nosotros podemos colaborar en esta formación. Tal cual. Y qué importante ese espacio de las mamás, lo que decías recién, ¿no? Ese vínculo que se establece entre ellas cuando están esperando a sus niños, que ustedes comentaban el otro día que estuvieron en la facultad, el diálogo entre las mamás o la solidaridad entre las mamás, que también es un espacio que quizás para ellas es de producción de un discurso que quizás en lo cotidiano no tienen oportunidad ni de pensarlo ni de expresarlo. Sí, muchas veces cuando uno arma un buen grupo de familias que están ahí, al principio uno va permanentemente, ¿no? Tirando, haciendo preguntas, y después llega un momento que te das cuenta que vos sobrás.
Claro. ¿no? Que te tenés que es el momento de retirarse, quizás pasar, hacer un comentario y después Hacer un tecito. acercarles un mate, hacerles un té, ¿no? Llega un momento que con algunos grupos de familias mi función es esa, quieren un té, les hago un mate, vayan cerca de la estufa que está más calentito, o sea, pensar lugares donde ellas también, porque también estas familias que viven en situaciones de vulneración laboral, económica, social, de todo estilo, cuando llegan al taller se sientan con pares, y con pares en todo nivel, porque también con nosotros son pares, o sea, tienen un lugar ahí donde estar, a donde son escuchadas, muchas veces vienen fuera de horario, al taller a saludar, claro. O si a una le robaron el teléfono, viene a pedirte el teléfono Claro. de las demás, o que yo les avise que no la llamó. Ahí se arman lazos que son importantes, porque después nosotros tenemos la expectativa y la esperanza que estos lazos después se repliquen en las escuelas, como para que puedan ellas también replicar el trabajo que se hace en el taller con sus hijos, con otros niños. Claro. Qué también interesante, dialogan. Silvia, Nora, chicas. Sí. Yo quiero decir que esta intervención de las familias, cuando yo lo llevé al taller de esta manera, tiene que ver con que en el CENTES 1 se armó originariamente con María Teresa Bersesi esa reunión de madres que esperaban que los niños estuvieran en la escuela y se quedaban en un salón. Yo se lo copié a Bersesi, o sea, quiero decir de dónde salió. Yo se lo copié a Nora. Porque esto es marca de educación especial. O sea, es algo que todos nos hubiera gustado que siempre sucediera, sucedió en el CENTES 1, no sé si sigue sucediendo, lo pusimos a trabajar cuando yo coordinaba los grados de recuperación en el Distrito Escolar 13, y yo lo llevé al taller anexo 20 y sigue funcionando de esta manera, y la verdad que Y yo quería... fue bueno para los padres, pero también para uno. Claro. Estamos En tiempo. En tiempo. Bien. Digo, yo para más allá de la tarea y el trabajo cotidiano de las chicas, que es sumamente interesante, porque no deja de ser creativo nunca, en ningún momento, porque cada situación te abre a nuevas cuestiones, cada diálogo nuevo entre las mamás abre a nuevas posibilidades, pero también esto es en un marco de un modelo de concepción de la educación y de la educación especial. Digo, porque es muy importante, porque esto que planteaba recién Nora es entender de un modo el lenguaje, no es cualquier modo de interpretar el lenguaje, porque hoy la educación viene atravesada por modelos que poco les importa el diálogo que puede haber entre las madres en una sola espera, sino establecer el lenguaje como una función que hay que desarrollar como si fuera un proceso aislado, estimulante, y que tendrá que ver con el cerebro y todas esas cosas que circulan en este momento. Pero digo, este modelo de educación especial es el modelo que apunta a una educación verdaderamente inclusiva. Por eso me parece tan importante conocerlo, comunicarlo y multiplicarlo, ¿no? Bien, ojalá, bueno, chicas, la verdad, una experiencia fantástica. Siempre el tiempo es corto en la radio, pero bueno, agradecerles a las tres, ¿no? Muchas gracias. Yo les tengo que hacer doble, porque el miércoles vinieron a la facultad a conversar con los estudiantes, hoy están acá, así que... ¿A qué facultad? A la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Ciencias de la Educación. Vinieron a conversar con los estudiantes, no lo dejaban ir. Siempre bien necesaria, ¿no? Esta unión, mucho, ¿no? sí. Este vínculo. Muy agradecida. Bueno, chicas, Nora Friedenberg, bueno, Sandra también, y contigo también. Claudia. Muchísimas gracias por estar acá esta mañana en Sintonía Educar, contándonos estas cosas maravillosas que hacen con los chicos, las chicas y sus familias. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.